¿Cómo están? Bienvenidos. Nueva edición de Plus Energético aquí por 24/7 Canal de Noticias. Tenemos mucha información para contarles a ustedes en referencia a nuevas medidas, en referencia a lo que está ocurriendo con Vaca Muerta, lo que está ocurriendo con los no convencionales, las novedades y todo lo que tenés que saber sobre el sector está aquí en Plus Energético. Comenzamos ya con estos títulos. Neuquén rechaza el subsidio a la producción de petróleo. Las provincias de Neuquén y Río Negro, junto con algunas empresas del sector hidrocarburífero, rechazan el pago del subsidio a la producción de petróleo, mediante el cual la nación pretende compensar el congelamiento de precios por 90 días. La solicitud del subsidio deberá estar acompañada de las renuncias de las empresas productoras de petróleo y las provincias concedentes a todo derecho a acción o reclamo administrativo y judicial. Por la volatilidad internacional del precio del petróleo, el Gobierno Nacional rompió hoy el congelamiento de los precios por 90 días y autorizó un aumento de los combustibles del 4% y del 5,58% del barril para los productores de petróleo a partir de mañana. Y además tardarán entre 2 y 3 semanas en controlar el pozo. YPF estima que llevará entre 2 y 3 semanas controlar el pozo, que desde el sábado tiene una fuga de gas y un incendio en el yacimiento Loma La Lata Oeste. El equipo de técnicos de la empresa Wild Well Control, en base en Houston, Estados Unidos, que llegó a Neuquén, evaluó la situación y trazó un plan junto a los profesionales de YPF para el control total de este pozo. La empresa norteamericana tiene amplia experiencia en respuesta a emergencias de este tipo en diversas regiones del mundo. Y ahora sí les contamos que el lunes comienza la principal expo de la industria petrolera. La industria petrolera ya se prepara para su máxima cumbre, la Expo Oil and Gas, que organiza el IAPG, el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, que se llevará a cabo entre el lunes y el jueves próximo en el predio ferial de la Rural de Buenos Aires. Los principales tomadores de decisión de la industria analizarán el futuro del mercado, debatirán sobre la actualidad y generarán nuevos contactos y oportunidades de negocio. En esta edición de la Argentina Oil and Gas participarán casi 300 empresas expositoras que ocuparán 12.000 metros cuadrados netos de stands y se espera la concurrencia de unos 25.000 visitantes. Habrá rondas de negocios y charlas comerciales. Bien, y vamos a ampliar uno de los temas que presentábamos recién, entre los títulos principales del programa, esta decisión del Gobierno Nacional y el rechazo del subsidio a la producción de petróleo, que es un rechazo que viene de la provincia de Neuquén, de otros sectores, también de la provincia de Río Negro, que junto con algunas empresas del sector rechazan este pago del subsidio a la producción del petróleo, mediante el cual la nación pretende compensar el congelamiento de precios por 90 días. Un subsidio que realmente no alcanza a cubrir las necesidades y lo que se estaba planteando en su momento. Tengamos en cuenta que además la solicitud de este subsidio implica que las empresas y las provincias renuncien a algún reclamo administrativo o judicial. Esto se especifica también en este pedido. Y por la volatilidad internacional del precio del petróleo, el gobierno rompió también hoy el polémico congelamiento de los precios por 90 días y autorizó de esta manera un aumento del combustible del 4% y del 5,58% del barril para los productores de petróleo a partir de mañana. Muchas consecuencias respecto de estas decisiones del Gobierno Nacional. ¿Cuál es la postura de la provincia de Neuquén? Y hoy vamos a tener, y tenemos ahora en comunicación telefónica, la palabra del ministro de Energía de la provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro, a quien agradecemos mucho este contacto. Ministro, aquí Jorgelina Reyente, Plus Energético. Bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches, Jorgelina. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Y bueno, acá un poco
viendo la dinámica que está teniendo el sector, ¿no? Gracias por atendernos. Y decíamos, sí, una dinámica que va cambiando día tras día. Nosotros hoy teníamos previsto, y la idea era charlar, por ejemplo, sobre este rechazo a la decisión de subsidiar por parte de Nación con esta renuncia de las presentaciones judiciales, y ahora se nos agrega también el aumento de los combustibles. ¿Cuál es su primera apreciación sobre el primer tema? Bueno, a ver, nosotros y con el gobernador Gutiérrez a la cabeza venimos planteando desde antes de que salga el primer DNU la necesidad de abordar de manera consensuada una decisión que entendemos que era necesaria en un contexto de crisis financiera como la que sucedió después de 11 de agosto, de congelar los combustibles para los consumidores, pero que ese costo, el costo de esa medida sea distribuida de manera equitativa y entre todos los actores del sector. Bien. Planteamos algunas propuestas, esas propuestas en algún caso fueron tenidas en cuenta porque por eso salió el segundo DNU, el 601, que sí habilitó la comercialización en el canal mayorista sin congelamiento de los combustibles, y eso favoreció o mejoró el precio del crudo para las empresas productoras y para las provincias que somos productoras de hidrocarburos. Sí. Y luego el gobierno nacional plantea esta compensación que, si bien venía siendo conversada entre el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y las empresas, nunca había sido planteado que la compensación iba a tener como condición que las empresas o las provincias tengamos que resignar los recursos administrativos o judiciales que habíamos planteado ante una medida que entendemos que modifica todas las reglas de juego y la seguridad jurídica que hemos construido para que se desarrolle Vaca Muerta específicamente en estos últimos años. Entonces, el rechazo venía dado por ese lado, y entendiendo que lo que hay que construir es confianza, y esta medida con el condicionamiento que se planteaba no generaba ese efecto. Ministro, ¿y se ha podido cuantificar en cuánto sería el perjuicio para la provincia con este congelamiento planteado en su momento? Bueno, cuando sale el DNU 566, sí, nosotros del Ministerio de Energía junto al fiscal de Estado trabajamos para hacer el planteo ante la Corte Suprema, y la estimación que llevamos adelante en ese momento, tanto por la pérdida de regalías como por la pérdida de ingresos brutos sobre la producción de petróleo en la provincia de Neuquén, esa pérdida ronda los 600 millones de pesos. Y la compensación que planteaba el gobierno nacional el lunes en la resolución que se publicó en el boletín oficial, solamente compensaba a la provincia en un 10% de esos 600 millones de pesos, con lo cual eran unos 60 millones de pesos, y también entendemos que era insignificante ante el perjuicio que provoca dicha medida. Bien. Y si tuviéramos que medir la reacción de las empresas productoras ante este subsidio, ¿qué es lo que han percibido ustedes como gobierno provincial? Mire, las empresas desde el primer momento en su mayoría rechazaron el subsidio, sí, porque entienden, es una industria que necesita reglas de mercado, que era lo que se venía construyendo, y la realidad es que estar compensando parte de la pérdida que se está teniendo por la decisión de especificar el precio del crudo a través de un subsidio no era lo que el sector venía solicitando. El sector lo que requiere, y nosotros acompañamos de alguna manera, es tener
una senda para ir transitando la normalización del mercado de crudo. Claro. Y en la medida que podamos tener un camino preestablecido de cómo vamos a salir del congelamiento, de la especificación del valor del petróleo en Argentina, me parece que eso favorece a todo el sector para poder ir teniendo un poco más de certidumbre y generando un poco más de confianza de cara a los planes de inversión que tienen que cada empresa está revisando para el año que viene. Claro, que van a tener que modificar. Alejandro, ¿tiene información de cuál es el estado de esta demanda judicial de la provincia contra el Estado? ¿Cuál es el estado, digamos, judicial en este momento? No, solamente conocimiento de que la demanda fue aceptada por la Corte y fue enviada a la Procuraduría de la Nación para que realice su dictamen. Uh-huh. Y, digamos, ¿se pueden enumerar o nos puede comentar brevemente cuáles son las propuestas de la provincia de Neuquén hacia Nación relacionado con este congelamiento que se planteó en el primer DNU? Bueno, nosotros hemos planteado diversas propuestas. Una era, que fue la que luego se llevó adelante con el DNU 601, que es sí, la liberalización del canal mayorista de comercialización, claro, entendiendo que el canal mayorista principalmente está destinado a sectores que en su gran mayoría estaban beneficiados por la devaluación, porque son sectores productivos que ganan en competitividad y son de productores de bienes o servicios con destino a la exportación. Ajá. Con lo cual teníamos un insumo como el combustible especificado principalmente sobre sectores exportadores, con lo cual no era un sinsentido mantener especificado ese canal de comercialización, que lo único que estaba provocando era mejorar la rentabilidad de esos sectores exportadores. Uh-huh. Luego, otra alternativa que se le planteó es generar un esquema de escalones cada 30 días, de ir ajustando lo que es el impuesto a la transferencia de los combustibles, sí, el ITC, digamos, sí, a la baja, para ir trasladando esa reducción del ITC a el precio del valor del crudo, sin afectar el valor de los combustibles. Es decir, uno, manteniendo el precio en el surtidor, reducía la carga impositiva, y esa reducción de la carga impositiva se la trasladaba al precio del crudo para ir mejorando o recuperando el valor real que tiene la producción de petróleo. Claro, sin afectar el bolsillo, digamos. Exacto. Entonces, o recuperando un poco las pérdidas que se estaban dando por esta medida de especificación. Uh-huh. Y básicamente iban sobre todo por ese lado, ¿no? Ir generando mecanismos de compensación, tratando de que el precio de los combustibles se mantenga congelado, sí, y rediscutiendo los otros componentes que hacen al precio de los combustibles, tratando de mejorar el precio del petróleo. Bien. Ministro, bueno, se pueden hacer cientos de conjeturas de lo que puede llegar a pasar a partir del día 91, ¿no? Incluso se ha hablado muchísimo de lo que puede llegar a ocurrir. Ahora bien, si vamos a lo concreto, ¿qué está ocurriendo hoy en día en Neuquén, en Vaca Muerta, en materia de empleo? ¿Se han bajado algunos equipos? ¿Ha habido trabajadores suspendidos por ahora? Bueno, nosotros estamos haciendo un relevamiento permanente con las empresas y un poco discutiendo los planes de inversión que nos habían presentado y cómo viene el cumplimiento de esos planes de inversión. Al día de la fecha, lo que podemos ver es que hay una disminución o un parate de unos 5 equipos de perforación, 2 de la empresa Tecpetrol, uh-huh, 2 de la empresa Pluspetrol y 1 de la empresa Vista. En principio serían los únicos equipos que estarían parando, y que fueron decisiones tomadas al inicio de la medida. Entendemos que a partir de la nueva decisión que se tomó en el día de hoy de comenzar a descongelar
el valor de los combustibles para ir mejorando el precio del petróleo crudo. Y entendiendo que este es un primer paso y no es suficiente, pero es necesario dar, y que hay voluntad, vemos que puede haber voluntad del gobierno nacional de dar otros pasos en los próximos meses, tanto en el mes de octubre como en el mes de noviembre, antes de que termine la vigencia del decreto, para continuar en esta senda de normalización del valor del crudo dentro del país. Somos optimistas de que no va a haber nueva disminución de equipos trabajando, y que va a continuar la actividad como por lo menos está hoy, luego de estos cambios y modificaciones en las decisiones. Bien. Bien. Monteiro, no puedo dejar de preguntarle sobre si se ha evaluado o cuál es su evaluación sobre el impacto que puede llegar a tener en Neuquén el ataque sobre las instalaciones en Arabia Saudita, lo que ha disparado el precio del petróleo. Sí, a ver, la verdad que nadie quiere que el petróleo o el precio del petróleo tenga este tipo de subas ante hechos de terrorismo, ¿no? Entonces, la verdad que entendemos que hay un mercado internacional que se mueve en función de la demanda prevista de combustibles, del crecimiento económico global y la producción que puede abastecer ese crecimiento. Tenemos un sector hidrocarburífero que está competitivo a partir de todo el desarrollo shale que está llevando adelante Estados Unidos, y nosotros como país y desde la provincia de Neuquén, a partir del desarrollo de Vaca Muerta, tenemos que tratar de trabajar en ser competitivos a precios normales del mercado de hidrocarburos, más allá de incrementos extraordinarios que puede haber por este tipo de factores, ¿no? Entonces me parece que el foco, más allá del beneficio o no beneficio que puede traer una situación extraordinaria como esta, me parece que no tiene que cambiar el eje de que tenemos que trabajar en ser cada vez más competitivos, como lo venimos haciendo en estos últimos años, para ir siendo más productivos y más eficientes. Bien, ministro, bueno, antes de despedirlo, quiero consultarle, la semana que viene un equipo importante también de 24/7, de Plus Energético, vamos a estar viajando para cubrir la actividad en la Oil and Gas en la rural, en Buenos Aires. Ustedes van a estar participando, seguramente. Sí, nosotros, por supuesto, vamos a estar participando, vamos a estar en la apertura el día lunes. Además, la provincia va a tener un stand organizado por el Centro PYME, junto y en acompañamiento al clúster Vaca Muerta, que se ha organizado el año pasado en nuestra región. Además, vamos a tener también un stand de la empresa estatal provincial Gas y Petróleo Neuquén, con el acompañamiento del Ministerio de Energía. Nos parece que es importante estar en este tipo de eventos para seguir dando a conocer todo el desarrollo que estamos llevando adelante en la provincia de Neuquén en materia de hidrocarburos, y además de acompañar el auge o la revitalización que está teniendo todo el sector en nuestro país en estos últimos años. Bien, allí estaremos también nosotros acompañando desde Neuquén, cubriendo todo lo que ocurra, por supuesto, en el stand de la provincia, de GIP. Y una pregunta más, ¿cómo se hace para seguir siendo, digamos, optimista, para seguir manejando el timón de la provincia y del sector energético en Neuquén, teniendo en cuenta los cambios de reglas que han sido uno tras otro en los últimos tiempos? Mire, a ver, el gobernador muchas veces, cuando habla de Vaca Muerta, muestra cómo hemos venido nosotros trabajando desde la provincia, dando los primeros pasos desde el 2008 en adelante, y cómo hemos evolucionado, y dado todo el potencial que tiene Vaca Muerta para desarrollar, me parece que tenemos que ser optimistas, teniendo una mirada de mediano y largo plazo, y entendiendo que es una oportunidad que el país no puede dejar de lado, que es necesaria para generar o estabilizar la macroeconomía del país, a partir de generar un flujo de inversiones internacionales crecientes, de poder generar flujos de exportaciones cada vez mayores,
ingresos de divisas a partir de esas exportaciones que el país tanto necesita, ¿no? Entonces, me parece que el potencial de Vaca Muerta y los resultados que hemos demostrado en el desarrollo de Vaca Muerta en estos últimos años nos permiten ser optimistas y tratar de seguir trabajando en una mirada y planificando a mediano y largo plazo para desarrollar todo este recurso magnífico que tenemos. Bien, ministro, agradecemos mucho este contacto para Plus Energético por 24/7. Esperamos también tenerlo en otra oportunidad. Como no, quedo a disposición y esperemos vernos también la semana que viene en la Oil & Gas allá en Buenos Aires. Así será, muchas gracias. Ahí estaba charlando con nosotros por primera vez aquí en Plus Energético el ministro de Energía de la provincia de Neuquén, Alejandro Monteiro, haciendo un análisis de las medidas que ha tomado el gobierno nacional, de la liberación, al menos a partir de mañana, del precio de los combustibles, con un aumento del 4% en los surtidores. También haciendo un análisis de cómo han impactado las medidas tomadas a través de decretos por el gobierno nacional. Estamos hablando del congelamiento, lo que ha ocurrido con las empresas aquí, y en cuestión de trabajo, según sus precisiones, se está evaluando día tras día lo que ocurre con los empleados para que no haya despidos, para que no haya, si bien hay baja de equipos o suspensiones momentáneas, que no impacte en el desarrollo, como bien decía, exitoso de Vaca Muerta. Bien, también hablamos sobre lo que está ocurriendo con el pozo de YPF en Loma La Lata Oeste, una fuga de gas que comenzó el sábado, en la cual se está trabajando arduamente, en donde han llegado incluso expertos de Estados Unidos, de una empresa especializada que por protocolo interviene en este tipo de incidentes. Hasta ahora lo que se sabe es que el control total del pozo se va a lograr en 2 a 3 semanas, esto a raíz del primer contacto con los expertos. YPF estima esto, que entre 2 y 3 semanas será el tiempo que llevará a controlar este pozo, que desde el sábado tiene una fuga de gas y un incendio en Loma La Lata Oeste. El equipo de técnicos de la empresa Wild Well Control, con base en Houston, Estados Unidos, estos técnicos que llegaron a Neuquén, están evaluando la situación y trazaron ya un plan junto a los profesionales de YPF para el control total del pozo. La empresa norteamericana tiene amplia experiencia en respuesta a emergencias de este tipo. Se logró mantener circunscripto el fuego a la locación, lo que permitió generar mejores condiciones para poder trabajar en la contención del mismo, según informó la empresa. El gerente regional centro de YPF, Carlos Gracia, indicó que por protocolo la compañía tiene un vínculo permanente con Wild Well Control, la cual interviene en el 80% de los casos de este tipo a nivel mundial. Compartimos la palabra de Carlos Gracia, gerente regional centro de YPF. Nosotros el sábado por la madrugada tuvimos un evento mientras realizábamos una intervención en el pozo Loma La Lata Oeste X2. Se generó una pérdida de gas en el pozo, se activaron los protocolos de emergencia y contingencia que tenemos en este tipo de situaciones, y luego el día domingo por la madrugada, mientras estábamos ya dentro de la contingencia, se inició el incendio en la boca de pozo. En el momento del evento, la gente que estaba en el lugar cumplió con los procedimientos de emergencia que están definidos para estos casos. Se alejó del lugar y gracias a Dios no tenemos ningún tipo de herido o víctima por el incidente, y a partir de ese momento empezamos a cumplir con los procedimientos y protocolos para este tipo de casos, ¿no? Para este tipo de casos, justamente en YPF contamos con un vínculo permanente con esta gente.
e inmediatamente después de evaluar la situación se los convoca por el mismo procedimiento, lo plantea así. Ellos son una empresa especializada a nivel mundial, para que tengan una idea, intervienen en el 80% de los casos a nivel mundial de este tipo de casos y son convocados para empezar a trabajar directamente con nuestros técnicos en los programas de intervención posteriores. La zona de exclusión está determinada en unos 300 metros a la redonda y nosotros tenemos un radio de seguridad donde ya no se puede acercar gente de 1000 metros a la redonda. Dentro de la zona de exclusión solamente ingresa personal especializado, tanto de YPF como de esta empresa de Wild Well Control, y en las cercanías también hay personal brigadistas de bomberos que hacen cortinas de agua para que la gente pueda trabajar en el pozo, ¿no? Nosotros se trazan varios programas de acción, esos programas se encaran o se avanza en cada uno de ellos de forma paralela. Nosotros en estos casos, por supuesto, ponemos todo nuestro foco y todos los recursos que tenemos a nivel compañía y también si hay que traer recursos de afuera se traen de forma inmediata, y se avanza en paralelo y el plan que surja con el menor tiempo posible es el que termina ejecutándose, como le digo, inclusive de forma paralela, ¿no? Esto se hace así en esta situación. Inicialmente estimamos 2-3 semanas, pero el tiempo es complicado definir una fecha, esperamos que sea el menor tiempo posible. Ahí compartíamos entonces las declaraciones de Carlos Gracia, gerente regional de Centro de YPF, con respecto al control al trabajo que se está realizando en el pozo de YPF en Loma La Lata Oeste. Vamos ahora con más información. Llegan nuestras placas breves informativas. Colombianos en Vaca Muerta, una delegación gubernamental de Colombia visitó la provincia para interiorizarse sobre la experiencia de Neuquén en la exploración y desarrollo de los reservorios no convencionales. Un arenoducto para el Shale. Una compañía propuso construir un arenoducto para bajar costos en la explotación no convencional de hidrocarburos en la formación geológica de Vaca Muerta. Denuncia contra Lopetegui, la cámara que nuclea a los ingenieros azucareros productores de bioetanol del noroeste neuquino, presentó una denuncia, noroeste argentino, presentó una denuncia penal contra el secretario de Energía por congelar el precio del producto. Es momento de hacer la primera pausa de este plus energético de hoy. Enseguida regresamos.